En el caso específico de la crónica, como decíamos recién, en primer lugar tengo que tener en claro cuál es el tema del cual voy a hablar. Y cuando digo cuál es el tema, siempre piensen en cuál es el conflicto. Conflicto no necesariamente significa desacuerdo, bronca o gente tirándose con almohadas. Conflicto es en todo caso algo muchísimo más mínimo, que es qué es lo que le impide a alguno de los personajes o a una situación desarrollarse como se esperaba que se desarrollara. No es nada más que eso. En el caso específico de su crónica, el conflicto viene dado de antemano. ¿Por qué? Porque es obvio, digamos, el tema en la cuarentena. Eh, Todos estamos viviendo en una situación absolutamente excepcional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que tratar de lograr para que esto pueda ser una crónica que tenga valor periodístico? Es decir, que se pueda publicar y que para que el lector, cuando la lea, encuentre o algún tipo de información o algún tipo de experiencia narrada que en cierto sentido tenga que ver con su realidad personal, o que le sirva informativamente, o como, si se quiere, como una mirada respecto de su propia vida. Lo que tengo que lograr es poder narrar una historia que pueda tener que ver justamente con el otro, ¿sí? Supongamos, una súper concreta, que ahora ya no la voy a poder usar, que es lo siguiente. La vida de un estudiante padeciendo clases virtuales. Todos ustedes estaban en primer año y esperaban conocer nueva gente, arrancar con una vida universitaria distinta de la vida que tenían fuera de la universidad, ya sea que vengan, como la mayoría de ustedes, de una escuela secundaria o no. Pero bueno, es toda una expectativa. No es la misma expectativa que en primer año de la secundaria, pero es toda una expectativa así, ay, voy a conocer gente nueva, esas cosas. Bueno, no les pasó. Ya les va a pasar. Cuando salga la vacuna, ya les va a pasar. Pero bueno, ese tipo de conflicto es justamente un conflicto que directamente, eh, me sale empatizar, pero no es el tema. Eh, que tiene valor informativo, o que tiene, o con la mirada sobre ese conflicto tiene valor para un público lector de periodismo. Es decir, hay muchos otros estudiantes como ustedes, muchos padres de estudiantes y madres de estudiantes, hermanos de estudiantes, familias de estudiantes universitarios, que están viendo esa escena repitiéndose en la casa, y que bueno, entonces eso es lo que hace que ese tipo de narración tenga un valor informativo, que tenga un valor periodístico. Lástima que ahora no la van a poder hacer porque ya la quemé. Eh, Perdón, era una resolución muy sencilla y muy buena que podrían hacer, pero me parece que vale como ejemplo para decir, bueno, ¿cómo planteo un tema? Este es el tema. Una vez que tengo el tema en claro, después empiezo a decir, bueno, a ver, ¿cuál es el cuentito? ¿Cómo va a ser mi crónica respecto de ese día? Porque ustedes tienen que hacer la crónica de un día. Bueno, entonces ahí la crónica de ese día viene en función de eso. ¿Sí? Para que se entienda más claro, voy a leer, además en todas las clases voy a tratar de leer algo porque es un taller de redacción y hablamos de leer para escribir y de que esta es la oportunidad y el tiempo de sus vidas para leer, así que siempre les voy a tratar de ofrecer materiales. Este desgraciadamente no lo puedo linkear en PDF. Si alguien lo encuentra, por favor avíseme, porque no lo encontré en internet. Es de... después le voy a decir de quién es. No, de ahora. Es un texto de Domingo Faustino Sarmiento, Sarmiento, inmortal, escrito en pleno siglo XIX, eh, con la mirada propia del siglo XIX. Eh, Ahora, como mínimo sería racista Sarmiento, y después muchas otras cosas más, pero arranca siendo racista. Eh,
Pero más allá de eso, era un tremendo escritor. También también voy a tratar de evitar leer textos de personas que no hayan sido periodistas. Sarmiento fue periodista también. Y está narrando un viaje que él está haciendo por Argelia. En la Argelia del siglo XIX, ¿no? A ver. El texto yo lo tengo en este libro que es un libro muy interesante, que se llama Pasaje Oriente, y que trae muchas crónicas de viajes de argentinos que viajaron a lo que se suele llamar Oriente, como si fuese todo lo mismo. No lo es, pero bueno, no viajaron ni a América del Norte ni a Europa. A eso le llaman Oriente. Incluye África también. Bueno, esto tiene que ver con cuál es la mirada, justamente por eso, o cómo plantea, cuál es el planteo del tema dentro de esta crónica. Dejemos de lado todas esas mezquindades de nación a nación y pidamos a Dios que afiance la dominación europea en esta tierra de bandidos devotos, que la Francia les aplique a ellos la máxima musulmana: la tierra pertenece al que mejor sabe fecundarla. ¿Por qué ha de haber prescripción en favor de la barbarie, y la civilización no ha de poder en todo tiempo reclamar las hermosas comarcas segregadas algunos siglos antes, por el derecho del sable, de la escasa porción culta de la tierra? ¿Sí? La dicotomía clásica que plantea Sarmiento, pero que bueno, es algo propio en primer lugar de la Ilustración europea y en segundo lugar del positivismo europeo, entre civilización y barbarie. Fue el mayor representante de esa dicotomía, Sarmiento, en nuestro país, al punto de que justamente lo que está hablando acá es de la justificación de una invasión colonial o de la invasión colonial sobre África en función de llevar la civilización a los bárbaros. Obviamente el profesor no está de acuerdo con esas posiciones ideológicas, pero nada, hay que leer, primero que hay que leer a todos, segundo que hay que leer a las personas que escriben bien, y tercero que hay que tener, digamos, hay que observar si es tan así siempre. Ya van a ver por qué lo digo. Bueno, están viajando ellos por África. Bueno, puntualmente están viajando por Argelia. Y en un momento dice, respecto de él mismo, ¿no? Y sigo con esta cuestión de la mirada de Sarmiento. No sé qué sentimiento mezclado de pavor y admiración me causa la vista de este pueblo árabe. ¿Sí? Ya eso es un matiz respecto de cómo construye su tema y cómo construye su mirada. Pero hay mucho más. Y lo que es mejor, hay mucho más ya en términos narrativos, en términos de crónica. Acá arrancan a viajar a caballo por el desierto. Los instintos gauchos que duermen en nosotros, mientras no podemos disponer de otro vehículo que carruajes, trenes o vapores, se habían despertado de golpe al estrépito de las pisadas de una partida de caballos, y desde que salimos de Orán, como el instrumentista que recorre el teclado antes de aventurarse en la ejecución de unas variaciones difíciles, yo aplicaba al caballo las espuelas, haciéndolo corcovear, a fin de descubrirle el juego, es decir, toda su agilidad y destreza. Enseguida, deseando darme un aire de agá o un toba árabe, estudiaba a hurtadillas a mis compañeros la manera de llevar el albornoz,
Si no saben qué es un albornoz, averigüen. De que había sido provisto para solemnizar con sus anchos y pomposos pliegues la gravedad de mi posición oficial. ¿Sí? Iba además en representación oficial de Argentina. Pero bueno, acá ya vemos cómo él agrega esta cuestión de, bueno, estoy galopando como un gaucho. ¿Sí? Los instintos gauchos que duermen en nosotros. Arranca con eso y después, bueno, cuenta cómo es el galope. Y para que las reminiscencias de la vida americana fuesen más vivas, a poco de andar abandonamos el camino y, cortando el campo, la comitiva se dirigió a unas lomadas que a lo lejos se divisaban y en cuyos recuestos estaba acampando el aduar que debía suministrarnos el desayuno de la mañana. Como usted ve, en África, bien así como en nuestras pampas americanas, la línea más recta es el camino más corto para llegar de un punto a otro. Mal que le pese a los propietarios de los sembradíos, de los que atravesamos 8 por lo menos, sin que la comitiva se desviase un ápice de su dirección. ¿Sí? Acá está haciendo algo lisa y llanamente bárbaro, que es violentar propiedad privada, andando a caballo como si fuese un gaucho, ¿no? Y saltando alambrados serían en el caso argentino, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos este matiz respecto de lo que uno podría decir, bueno, este tipo es un racista puro, y sí, es un terrible racista, pero además, aparte de ser un racista, están estas complejidades de decir, bueno, ok, yo tengo esto dentro de mí, yo también soy un gaucho. No estoy encontrando un tramo muy bonito donde él se sienta. Ya, espérenme un segundo y lo voy a encontrar.